Atributos de la personalidad. Están definidos por el jurista Valencia Sea como una serie de casualidades o propiedades que se predican a todos los seres humanos sin distinguir su condición. Es decir, son características de identidad propias de las personas físicas y jurídicas como titulares de derechos. La sentencia C-004-1998 se refiere a estos como relación a la personalidad, donde dice que ésta tiene unos atributos que implican derechos y obligaciones que son inseparables del ser humano. Las principales características de los atributos de la personalidad son: primero, que son inherentes, ya que los tenemos por el hecho de ser seres vivos. Son inalienables, es decir, que no se pueden transmitir mediante un acto jurídico o algo así por el estilo. Son imprescriptibles, es decir, que no se pierden con el pasar del tiempo. Y también son irrenunciables, es decir, que ni los titulares de estos pueden renunciar a ellos, ni la autoridad pública puede establecer alguna sanción que implique su eliminación. El nombre es el medio de individualización en el cual se emplean una palabra o una serie de palabras para designar a una persona, contemplados en la sentencia C-114 del 2017 con 3 características: la aplicación del nombre, el apellido y seudónimo. En la Constitución Política lo observamos en el artículo 44 y en el decreto 1260, artículo 3. ¿A quiénes se les aplica el nombre? Se les aplica a los hijos matrimoniales, a los hijos extramatrimoniales y a los hijos adoptivos. La sentencia C-519 del 2019 considera inexequible una parte del artículo 1 de la Ley 54 de 1989, en donde prácticamente nos dice que los padres deberán ponerse en mutuo acuerdo para decidir el orden de los apellidos de sus hijos. Ahora hablemos de los niños expósitos. Primero entendamos como expósitos a aquellos niños recién nacidos que han sido abandonados por sus padres o aquellos niños de padres desconocidos. En estos casos, el decreto 1260 de 1970, en su artículo 61 y 62, nos informa que un funcionario encargado del registro civil le impondrá un apellido común en Colombia. En los casos del nombre lo impondrá el defensor de menores con competencia en el lugar donde éste se encuentre. Ahora, hablando del cambio del nombre, según el artículo 6 del decreto ley 999 de 1988, este nos dice que el nombre solo puede ser modificado una sola vez. Mediante sentencias se ha inaplicado el artículo antes mencionado y ha permitido el cambio de nombre por segunda vez. Según sentencia C-114 del 2017, declaró exequible la expresión por una sola vez contenida en el artículo 6 del decreto ley 999 de 1988. Variación del nombre. Se debe modificar mediante escritura pública. Se debe inscribir en el registro civil y siempre va a prevalecer el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género. Cambio de apellido. Se da en 3 ocasiones: cuando el padre reconoce al hijo extramatrimonial, cuando el hijo extramatrimonial lleva los apellidos de la madre y estos se casan, y por adopción. En este caso, el adoptivo deberá llevar los apellidos de los adoptantes. Cabe destacar lo siguiente, que cuando el adoptivo es menor de 3 años, se puede modificar el nombre, pero cuando ya es mayor de 3 años, se debe hacer con su consentimiento o cuando el juez así lo sentencie o lo declare. El domicilio es un atributo de la personalidad, tanto de personas naturales o físicas como de personas jurídicas. Es entendido como el lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona para la producción de efectos jurídicos. Las personas por regla general viven en un lugar determinado, de manera continua. En él ejercen sus derechos civiles y políticos, tienen sus negocios y también sus intereses principales, civiles y económicos. Es importante saber que allí es donde se concentran las relaciones de orden jurídico que tiene esa persona. El artículo 76 del Código Civil colombiano nos da una definición acerca del domicilio y nos dice que consiste en la residencia acompañada real o presuntivamente con el ánimo de permanecer en ella. Esta definición se considera un poco arcaica y es por ello que ha sido objeto de cambio para el nuevo proyecto de ley del Código Civil colombiano. El artículo 28 del Código General del Proceso nos plantea y nos fija la competencia territorial del tribunal y la legislación aplicable y nos establece que en los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado, pero en el caso que existan varios demandados o el demandado tiene varios domicilios,
el que se considere a elección del demandante. Y en los procesos contra personas jurídicas es el juez del domicilio principal. Como ya lo expuso mi compañera, el domicilio es prácticamente el lugar donde las personas llevan a cabo sus negocios jurídicos, donde ejercen sus derechos civiles, sus derechos públicos y demás. Pero este domicilio se divide en dos, el domicilio legal y el domicilio voluntario. El domicilio legal, también conocido como domicilio de dependencia, es el domicilio que la ley impone a ciertas personas debido al vínculo de subordinación que tienen con otras. Este domicilio aplica prácticamente para los hijos, es decir, los hijos tienen el domicilio legal de sus padres o de aquella persona que tenga la patria potestad sobre ellos. Así los hijos vivan en otra parte diferente de los padres, ya sea por motivos de estudio o por cualquier otro motivo, el domicilio legal de ellos sigue siendo el de sus padres. Antes este domicilio legal también aplicaba para las mujeres casadas, la cual estaban pues subordinadas a sus esposos, para los criados que hoy en día son llamados empleados del hogar y para los interdictos, pero pues como sabemos esta figura jurídica desapareció de nuestro orden. El domicilio voluntario, también conocido como domicilio real, es definido prácticamente como que toda aquella persona que carezca de algún domicilio legal es libre de escoger su domicilio. Solo a este tipo de domicilio se le puede aplicar la definición que nos brinda el artículo 76 del Código Civil, donde dice que este consiste básicamente en la residencia acompañada real o presuntativamente del ánimo de permanecer en ella. A este tipo de domicilio se le encuentran dos elementos: el elemento material, que es la residencia en sí, el lugar físico, y el elemento de orden psicológico, que es el ámbito o la necesidad o el querer permanecer ahí. Muchas gracias.